Historia de las escuelas de la administración. El ser humano es social por naturaleza, por ello tiende a organizarse y cooperar con sus semejantes. La historia de la humanidad puede describirse a través del desarrollo de las organizaciones sociales, partiendo en la época prehispánica por las tribus nómadas, donde comienza la organización para la recolección de frutas y la caza de animales. Luego, con el descubrimiento de la agricultura, se da paso a la creación de las pequeñas comunidades. Si pudiéramos repasar toda la historia de la humanidad, encontraríamos que los pueblos antiguos trabajaron unidos en organizaciones formales. Por ejemplo, los ejércitos griegos y romanos, la Iglesia Católica Romana, la Compañía de las Indias Orientales, entre otras. También las personas han escrito sobre cómo lograr que las organizaciones sean eficaces y eficientes, mucho antes de que el término administración hubiera aparecido y mucho menos definido. Llegando a una concepción más completa, podemos decir que la administración es el proceso de crear, diseñar y mantener un ambiente en el que las personas trabajan en grupos, en donde alcanzan con eficiencia metas seleccionadas, realizando funciones administrativas de planeación, organización, integración de personal, dirección y control. Ahora bien, repasemos juntos la evolución de las diferentes corrientes teóricas o escuelas que fueron atravesando nuestra historia, dejando cada una de ellas conceptos fundamentales en el campo de la administración. A comienzos del siglo XX, el norteamericano Frederick Taylor desarrolló una teoría orientada al aumento de la eficiencia de las organizaciones, centrándose en la división del trabajo del obrero, los métodos de trabajo, el estudio de los movimientos y tiempos necesarios para después establecer estándares de rendimiento. Este estudio permite la especialización de los obreros, la reagrupación de las tareas y su secuenciación, conformando la organización racional del trabajo. Esta escuela concibe al hombre como economicus, es decir, que su principal motivación es el salario, dejando de lado aspectos importantes como su salud, su ser social, reduciendo a este al apéndice mismo de una máquina. La escuela clásica, desarrollada por los franceses, en particular por Henri Fayol, a mediados de la segunda década del siglo XX, se centra en el estudio de la estructura de la organización y sus interrelaciones. Aquí, la organización se estudia desde la dirección a la ejecución y del todo a las partes. Para Fayol, la administración identifica una serie de principios flexibles: división del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, subordinación de los intereses individuales a los generales, retribución justa del trabajo, línea jerárquica bien definida, estabilidad del personal, espíritu de equipo. Uno de los problemas principales que presenta este modelo es que la organización se estudia como un sistema cerrado, como si no fuera afectada por el contexto. Se fijan las unidades de estructura y sus interrelaciones. Se visualizan con el comportamiento esperable, similar al comportamiento de una máquina. Esto lleva a profundizar el estudio de una parte de la organización, el de su estructura vacía, dejando de lado los componentes sociales y psicológicos involucrados en todo grupo humano. Sin embargo, es esta antigua forma de organización la que más se ha difundido porque permite ver fácilmente quiénes hacen qué, quién manda a quién y qué debe hacer cada uno.
Los cambios que se producen después de la Primera Guerra Mundial y fundamentalmente después de la crisis de 1930 abarcan las dimensiones políticas, económicas y sociales e influyen en las organizaciones. Se presentan en este periodo mayores demandas de participación, ya que se evidencia un amplio proceso de democratización. Esto se concreta en creación de sindicatos, regulación de las relaciones laborales por el Estado, legislación laboral, jornadas laborales, el trabajo insalubre, el seguro social y las indemnizaciones, tendiendo a limitar el abuso del poder. Su más conocido exponente fue Alton Mayo, quien entre 1927 y 1932 llevó adelante investigaciones con más de 20.000 empleados, conocidos como los estudios Hawthorne. Estos estudios se centran en el trabajador, en el entorno del trabajo y en las relaciones entre cada una de las personas y sus compañeros. En una segunda etapa, los trabajos sobre el factor humano incluyen estudios de personalidad, factor emocional y su incidencia en la productividad, del liderazgo, de la motivación, de la conformación y el trabajo en grupos y de los grupos informales en la organización. A diferencia del Homo economicus que plantea la escuela científica, en esta escuela se demuestra que este enfoque no es suficiente para comprender el fenómeno de la relación que ésta involucra, ya que a pesar de tener muy buenos salarios, estos no eran suficientes para evitar conflictos en las instituciones, conflictos muchas veces generados por la falta de motivación y el desinterés por la tarea. La escuela neoclásica toma los principios del modelo de Fayol y los actualiza, teniendo en cuenta el contexto de la segunda mitad del siglo XX y los nuevos modelos empresariales, caracterizados por su mayor dimensión y pluralidad de asentamientos. El representante más conocido de esta escuela es Peter Drucker. Otros dos pensadores prestigiosos son Harold Kuhn y Cyril O'Donnell. Los autores neoclásicos entienden que la administración consiste en orientar, dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un objetivo común. En este sentido, la administración puede ser concebida como la función de coordinar las actividades grupales de manera que éstas alcancen un objetivo preestablecido. Búsqueda de resultados concretos. Se retoma la importancia que tienen en la organización la estructura lineal y funcional, la línea y la asesoría staff, las relaciones de autoridad-responsabilidad, la departamentalización y la definición de roles y funciones. Aplicación de los principios generales de la administración. Distintos autores han identificado los principios generales que orientan las tareas del administrador, relacionadas con cómo planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la organización. La escuela sistémica, que nace en la década del 40 y se desarrolla entre las décadas de los 50 hacia los 80, nos presenta un modo de análisis de las instituciones y sus actividades que no solo es integral, sino también interdisciplinario. Su influencia en la administración se funda en el desempeño de un sistema. Este depende del sistema mayor que lo contiene, macrosistema, y del cual forma parte. El análisis que se realiza
nace del estudio del todo y no de las partes sueltas. Las múltiples causas de un efecto, esto es, que un efecto puede deberse no solo a una causa sino a la combinación de varias. El sistema presenta características propias que pueden estar ausentes en sus partes constitutivas. A partir de esta concepción, los sistemas pasan a visualizarse como entidades globales y funcionales que buscan objetivos y finalidades. Este planteo trae consigo un nuevo concepto por definir, íntimamente ligado con él, la sinergia. Concluyendo este repaso, podemos observar que el hombre se ha organizado de forma eficiente, tomando varios ejes de estudio según la época y el contexto influyente. Las técnicas descubiertas e inventadas son utilizadas en la actualidad de una manera flexible, determinando así un modelo de mejora continua en los diferentes procesos administrativos que tienen como fin último la eficacia en las metas organizacionales y personales. Sin olvidarnos del macroambiente, que se constituye como un sistema abierto y que interacciona con cada uno de los subsistemas organizacionales. Estos, en ocasiones, son agentes de entropía, y otras veces buscan el equilibrio como agentes de homeostasia. Este macroambiente es nuestro planeta Tierra. El desafío de nuestra generación y las venideras será entonces trabajar en términos de eficiencia y eficacia en el cuidado del mismo, ya que sin lugar a dudas se trata, nada más ni nada menos, que de nuestro hogar, la más importante de todas las organizaciones.